No hables con él. Es solo nuestro mayordomo. Mi nuera me humilló frente a 35 personas en el Día de Acción de Gracias. Yo respondí, creo que estás olvidando algo. Mi hijo susurró, no nos avergüences. Me reí a carcajadas porque quien pagaba la renta y las tarjetas de crédito lo hizo aprender por las malas. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi relato? Mi nombre es Carlos, y a mis 65 años pensaba que ya había visto todo tipo de crueldad que este mundo podía ofrecer. Estaba equivocado. Era el Día de Acción de Gracias, y la casa desbordaba de actividad. 35 invitados llenaban cada rincón de lo que todos creían que era el hogar de mi hijo Marcos. La mesa del comedor se extendía casi a lo largo de toda la habitación, adornada con los centros de mesa minuciosamente arreglados por mi nuera Jessica. Las copas de cristal reflejaban la luz de la tarde, y el aroma a pavo asado flotaba desde la cocina, donde yo había estado trabajando desde las 5 de la mañana. Llevaba una bandeja de aperitivos a la sala cuando escuché a la señora Henderson, una de las amigas de Jessica, llamarme. Carlos querido, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para la familia? Antes de que pudiera responder, la voz de Jessica cortó el aire como una navaja. Apareció a mi lado, con su mano perfectamente manicurada, alcanzando la bandeja. Oh, no te molestes en hablar con él, dijo con una risa despectiva que me revolvió el estómago. Es solo nuestro mayordomo. Se supone que el personal debe ser invisible, no parlanchín. Aquellas palabras me golpearon como un impacto físico. A nuestro alrededor, las conversaciones se apagaron. Sentí el peso de 35 pares de ojos sobre mí, algunos incómodos, otros curiosos por el drama familiar que se desarrollaba ante ellos. Sí. El rostro de la señora Henderson se puso rojo. Lo siento, no me había dado cuenta. No pasa nada, interrumpió Jessica, sin perder la sonrisa en ningún momento. Carlos, ¿por qué no vas a revisar la cocina? Estoy segura de que hay algo que necesita tu atención allá adentro. Me quedé allí de pie, con la bandeja aún en mis manos, sintiendo cómo el calor me subía por el cuello. No era la primera vez que Jessica me trataba como personal contratado, pero nunca frente a tanta gente, nunca con una crueldad tan calculada. Desde el otro extremo de la habitación, divisé a mi hijo Marcos. Nuestros ojos se cruzaron por un breve instante, y vi algo cruzar por su rostro. Vergüenza, tal vez, pero no por el comportamiento de su esposa, sino por mí. Se acercó con la mandíbula tensa y se inclinó hacia mi oído. Papá, por favor, susurró, con su aliento caliente contra mi mejilla. No nos avergüences, solo sígueles la corriente, ¿de acuerdo? Esas palabras calaron más hondo de lo que las de Jessica jamás podrían. Mi propio hijo pidiéndome que aceptara la humillación por el bien de las apariencias. Lo miré a este hombre al que había criado y apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Comencé a reír. Empezó como una risa silenciosa, pero fue creciendo hasta llenar la habitación. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron por completo, y la sonrisa confiada de Jessica flaqueó. ¿Hay algo gracioso, Carlos?, preguntó, con voz afilada por la molestia. Dejé la bandeja sobre la mesa más cercana y me limpié los ojos. Oh, Jessica, dije, aún riendo entre dientes. No tienes idea de lo gracioso que es esto en realidad. Marcos me tomó del brazo, con un agarre más fuerte de lo necesario. Papá, ¿qué estás haciendo? Miré a mi alrededor, a todas esas personas con sus ropas caras, comiendo alimentos que yo había preparado en una casa que yo había pagado, bebiendo vino que yo había comprado. La ironía era casi demasiado para soportar. ¿Saben qué es lo realmente divertido? Continué, con mi voz resonando en cada rincón de la sala. Todos aquí creen que conocen la historia completa, pero importantes. El rostro de Jessica empezó a palidecer. Carlos, tal vez deberías. ¿Tal vez debería qué? Interrumpí. ¿Volver a ser invisible? ¿Volver a fingir que soy solo la ayuda? La habitación quedó en un silencio sepulcral. Incluso los niños habían dejado de jugar en el cuarto de al lado, presintiendo la tensión. Me giré para dirigirme directamente a los invitados. Creo que ha habido un malentendido sobre mi papel en este hogar. Marcos dio un paso al frente, con el pánico asomando en sus ojos. Papá, detente, por favor. Pero yo ya me había cansado de detenerme, de callar,
de aceptar un trato que ningún ser humano debería soportar, especialmente de su propia familia. Verán, continué, con voz firme y clara. Algo que Jessica olvidó mencionar cuando me presentó simplemente como el mayordomo. Hice una pausa, dejando que el silencio se prolongara. Jessica sujetaba el respaldo de una silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. ¿Oh? Marcos parecía querer que la tierra se lo tragara. Lo que olvidó decirles es exactamente quién ha estado pagando por todo esto. Hice un gesto hacia la habitación. La casa, los autos, las tarjetas de crédito, las membresías del club de campo, incluso esta misma cena que todos están disfrutando. El color desapareció por completo del rostro de Jessica. La señora Henderson parecía confundida, mirando de Jessica a mí como si estuviera viendo un partido de tenis. Creo, dije, enderezando los hombros y mirando directamente a mi nuera, que es hora de que todos sepan la verdad sobre quién maneja realmente este hogar. El peso de esas palabras quedó suspendido en el aire como humo. Jessica abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún son. Marcos me miraba con una mezcla de horror y algo más que no logré identificar. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente vivo. La humillación que me había quemado el pecho se estaba transformando en algo completamente distinto, algo que se sentía notablemente como poder. ¿Sí? Podía ver las preguntas formándose en las mentes de los invitados. Casi podía escuchar los engranajes girar mientras intentaban unir las piezas de lo que realmente estaba diciendo. El mundo cuidadosamente construido de Jessica estaba a punto de derrumbarse y, por una vez, yo iba a ser quien sostuviera el martillo. Los siguientes minutos iban a cambiarlo todo, y finalmente estaba listo para ello. Supongo que debería explicar cómo un hombre de 65 años termina siendo tratado como personal de servicio en la casa de su propio hijo. La verdad es que no siempre fue así. ¿Y la casa? Bueno, ahí es donde la historia se pone interesante. Comenzó hace 3 años, cuando mi esposa Margarita falleció. Habíamos estado casados durante 42 años, y perderla se sintió como perder la mitad de mí mismo. Margarita siempre había sido el puente entre Marcos y yo. Después de su muerte, ese puente se desmoronó, dejándonos en lados opuestos de un abismo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Marcos había estado luchando financieramente durante años. Pesesco había iniciado una pequeña empresa de consultoría que nunca llegó a despegar del todo, y los hábitos de gasto de Jessica no ayudaban en nada. Se estaban ahogando en deudas, enfrentando el embargo de su modesto departamento, y Marcos era demasiado orgulloso para pedir ayuda directamente. Pero yo no soy tonto. Podía ver cómo el estrés consumía a mi hijo, las noches de insomnio, las constantes llamadas telefónicas de los acreedores, la forma en que el humor de Jessica se volvía más sombrío con cada factura que llegaba. Así que tomé una decisión que cambiaría todas nuestras vidas. Verán, lo que ninguno de ellos sabía era que Margarita y yo habíamos sido mucho más exitosos de lo que jamás dejamos ver. Vivíamos con modestia por elección, no por necesidad. Margarita provenía de una familia con dinero de generaciones atrás. Su abuelo había invertido en ferrocarriles cuando eso significaba algo. Cuando ella falleció, me lo dejó todo. Combinado con mis propias inversiones y la venta de la pequeña empresa de manufactura que yo había construido de la nada, me encontré con casi $4 millones en las manos. Podría haberle firmado un cheque a Marcos simplemente, pero quería hacer algo más significativo. Así que compré esta casa. 8 habitaciones, 4 baños y más de 1 hectárea de terreno de primera categoría en el mejor vecindario de la ciudad. Me costó 1.2 millones en efectivo, pero aquí está la parte que Jessica y Marcos no saben. Puse la casa únicamente a mi nombre. Legalmente, soy dueño de cada ladrillo, cada viga y cada brizna de hierba de esta propiedad. Cuando les entregué las llaves, les dije que era una herencia anticipada, que se las había transferido por completo. Mentí. Tampoco les hablé de los pagos mensuales que he estado haciendo en su nombre. El pago de la hipoteca de $4,000, que no existe porque pagué en efectivo. Ese dinero sale de mí. Los $600 mensuales por cada uno de sus 2 vehículos. Yo otra vez. Las tarjetas de crédito que usan con tanta libertad, acumulando miles de dólares cada mes en ropa, restaurantes y las interminables compras de Jessica. Todo fluye a través de cuentas que yo controlo.
He estado inyectando aproximadamente $8,000 al mes en su estilo de vida, y ellos no tienen idea. Creen que el negocio de Marcos de repente se volvió rentable. Creen que, finalmente, la ironía es abrumadora. Me convertí en su benefactor anónimo para ayudar sin herir el orgullo de Marcos. En lugar de eso, terminé alimentando el comportamiento que finalmente me humillaría. Fue idea de Jessica que me mudara con ellos. Carlos necesita tener a su familia cerca, le había dicho a Marcos, con una voz impregnada de falsa preocupación. No debería estar solo en esa casa tan grande. Por supuesto, se refería a la casa que yo había vendido para financiar su nuevo estilo de vida, de la cual afirmé haberme mudado debido a dificultades financieras. Al principio pensé que sería agradable pasar tiempo con mi hijo, conocer mejor a mi nuera, tal vez incluso estar presente para los nietos algún día. Pero Jessica tenía planes diferentes. A un mes de mudarme, ya había establecido nuevas reglas. Como vives aquí sin pagar renta, es lógico que contribuyas de alguna manera, me explicó. Marcos asintió, probablemente agradecido de que alguien se encargara de las tareas del hogar para las que él nunca había sido bueno. Vivir gratis en mi propia casa. Luego vino el uniforme. Jessica me compró un juego de pantalones negros y camisas blancas, alegando que sería más fácil para atender a las visitas si lucía profesional. Cuando venían invitados me presentaban como el personal de la casa o nuestra ayuda. Nunca como el padre de Marcos, nunca como su familia. Los límites se volvieron más rígidos con cada mes que pasaba. Comía en la cocina, no en el comedor. Tenía mi propia entrada por la puerta trasera. Mi habitación estaba en el sótano, mientras que las habitaciones de huéspedes de arriba se reservaban para visitantes reales. Marcos observaba cómo ocurría todo esto y no decía nada. Tal vez se convenció a sí mismo de que yo estaba feliz con el acuerdo. Tal vez simplemente sentía alivio de que sus problemas domésticos fueran resueltos por alguien más. O tal vez, y esto es lo que más duele admitir, simplemente se avergonzaba de su padre. Pero aquí está lo que ninguno de ellos entendía. Yo podría haber detenido esto en cualquier momento. Con una sola llamada telefónica a mi banco, podría haber cancelado cada pago, reclamar la casa y dejarlos descifrando cómo mantendrían su nuevo estilo de vida. No lo hice porque seguía esperando que las cosas cambiaran. Seguía creyendo que Marcos recordaría quién era yo, que Jessica mostraría un mínimo de decencia humana, que de alguna manera podríamos convertirnos en una familia de verdad. En lugar de eso, se sintieron más cómodos con la mentira. Jessica empezó a referirse a mí como nuestro mayordomo, incluso cuando estábamos solos. Me dejaba listas de tareas por hacer, criticaba mi comida si no estaba a la altura de sus estándares, y dejaba en claro que mi presencia era tolerada. El insulto final llegó hace 2 semanas, cuando la escuché por casualidad al teléfono con su madre. Oh, Carlos no es realmente un problema, decía, con un tono casual y despectivo. Mantiene la casa funcionando y, honestamente, la mano de obra gratis es mano de obra gratis. Marcos se siente mal por eso a veces, pero le recuerdo que tampoco es que su padre tenga a dónde ir. ¿A dónde ir? Como si yo fuera un caso de caridad que habían acogido por gracia. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi gran gesto de amor había creado algo monstruoso. Al intentar ayudar a mi hijo sin dañar su orgullo, accidentalmente le había dado permiso para olvidar que yo era. Pero hoy, al ver a Jessica humillarme frente a 35 personas, al ver a Marcos preferir la vergüenza de ella sobre mi dignidad, finalmente entendí algo crucial. No saben con quién se están metiendo. No tienen idea de que el mayordomo al que han estado menospreciando tiene todas las cartas en su poder. Cada comodidad de la que disfrutan, cada lujo que dan por sentado, cada aspecto de la vida que han construido, todo depende del hombre al que acaban de humillar públicamente. Y ahora, de pie en esta habitación llena de rostros conmocionados, finalmente estaba listo para jugar mi mano. El juego estaba a punto de cambiar, y esta vez me aseguraría de que todos supieran exactamente quién tenía el control. Después del desastre de Acción de Gracias, decidí que era hora de prestar verdadera atención a lo que ocurría en mi propia casa. Durante meses, me había movido por las rutinas diarias como un fantasma, concentrándome en cocinar y limpiar mientras ignoraba deliberadamente las conversaciones a mi alrededor. Pero la humillación tiene una forma de agudizar los sentidos.
Lo primero que noté fue cómo Jessica hablaba de mí cuando pensaba que yo no podía escucharla. Desarrollé el hábito de moverme en silencio por la casa. Años de ser tratado como un mueble provocan eso, y resultó ser una gran ventaja. 3 días después de Acción de Gracias, mientras organizaba la despensa, escuché a Jessica al teléfono en la sala. Su voz llevaba ese tono particular que usaba cuando se sentía superior. Oh, debiste ver la cara de Carlos, decía, presumiblemente a una de sus amigas. Realmente pensó que podía avergonzar a Marcos y a mí frente a nuestros invitados. ¿Te lo imaginas? Un hombre adulto viviendo de la caridad de su hijo, intentando causar drama, viviendo de la caridad de su hijo. Apreté la lata de tomates en mi mano con tanta fuerza que pensé que podría estallar. No, no. Marcos lo manejó a la perfección, continuó. Llevó a su padre aparte y le dejó muy claro que ese tipo de comportamiento no sería tolerado. Carlos ha estado mucho más callado desde entonces. Esa conversación me reveló 2 cosas. Jessica estaba reescribiendo por completo la historia para hacerse la víctima. Y Marcos aparentemente se estaba atribuyendo el mérito de haberme puesto en mi lugar. Ninguno de los dos parecía entender que yo había dejado de hablar, no por haber sido escarmentado, sino porque estaba planeando. Pero la verdadera revelación llegó una semana después, cuando descubrí lo que Jessica les había estado diciendo a mis nietos. La hermana de Marcos, Linda, tenía 2 hijos, Emma de 8 años y Mateo de 10, quienes solían visitarnos con frecuencia. Siempre me habían llamado abuelo Carlos, corrían a abrazarme cuando llegaban y realmente parecían disfrutar pasar tiempo conmigo. Pero en los últimos meses, su comportamiento había cambiado drásticamente. Habían dejado de buscarme, apenas me miraban a los ojos cuando les servía la comida y parecían casi temerosos de hablar conmigo. Había asumido que era solo una etapa, hasta que escuché a Emma hablar con su madre por teléfono. «Mamá, ¿tenemos que ir a la casa del tío Marcos este fin de semana?», preguntaba Emma con voz pequeña y preocupada. «El hombre que trabaja allí me asusta». «¿El hombre que trabaja allí?». Mi propia nieta se refería a mí como el hombre que trabaja allí. Me quedé helado en el pasillo, escuchando mientras Emma continuaba. «Y Jessica dice que a veces se enoja y que podría intentar engañarnos para hacernos creer que es nuestro abuelo real. Dice que algunas personas mayores se confunden y piensan que son parte de familias a las que no pertenecen». La crueldad de aquello me quitó el aliento. Jessica no se había conformado con humillarme frente a extraños. Había estado envenenando sistemáticamente mi relación con mis nietos, haciéndoles tenerme miedo, convenciéndolos de que yo era un empleado delirante en lugar de su abuelo. Esa noche llamé a Linda directamente. «Carlos», su voz sonaba sorprendida. «¿Está todo bien? Te escuchas alterado». «Linda, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué te ha dicho Jessica sobre mi situación aquí?». Hubo una larga pausa. «Bueno, ella dijo que estabas pasando por dificultades financieras después de la muerte de mamá y que has estado ayudando en la casa a cambio de un lugar donde quedarte. Mencionó que a veces te confundes sobre tu papel en la familia». Confundido sobre mi papel en la familia. Jessica me había pintado como un anciano senil que no podía aceptar la realidad. ¿Te ha dicho algo más sobre mí específicamente? Otra pausa, más larga esta vez. «Carlos, ella está preocupada por ti. Piensa que podrías estar desarrollando algún tipo de demencia, que a veces, o estás que ya, no». Cerré los ojos, sintiendo todo el alcance de esa manipulación de Jessica. No me había estado humillando solo por deporte. Había estado construyendo un caso, creando una narrativa que justificara lo que fuera que planeara hacer después. «Linda», dije con cuidado, «quiero que traigas a los niños este sábado, solo por unas horas. Hay algunas cosas que necesito aclarar». «No lo sé, Carlos. Jessica me pidió específicamente que no animara a los niños ¿a qué? A verte como su abuelo. Dijo que era confuso para ellos, ya que realmente no eres de la familia». «Realmente no eres de la familia». Esas palabras me golpearon como un impacto físico. Después de colgar, me senté en mi habitación del sótano e intenté armar las piezas del plan final de Jessica. Me había aislado de mis nietos, había convencido a mi propia nuera de que yo era mentalmente inestable y aparentemente estaba trabajando en un plan más grande para sacarme del mapa por completo. Al día siguiente, descubrí exactamente cuál era ese plan.
Estaba sacudiendo el pasillo de arriba cuando escuché a Jessica y a Marcos, teniendo lo que claramente pensaban que era una conversación privada en su habitación. La puerta estaba ligeramente entreabierta y sus voces se escuchaban con facilidad. Pero he estado investigando residencias, decía Jessica. Hay algunos lugares de asistencia muy lindos a una hora de distancia, lo suficientemente lejos como para que no pueda aparecer aquí cuando quiera. No lo sé, Jess, respondió Marcos, con voz insegura. Papá no necesita una residencia asistida. Es perfectamente capaz de cuidarse solo. ¿De verdad lo es? La voz de Jessica tomó ese tono persuasivo que usaba cuando lo manipulaba. Marcos, piénsalo. La confusión, los arrebatos, la forma en que a veces habla como si fuera dueño de cosas que claramente nos pertenecen. Todas estas son señales. ¿Señales de qué? De demencia temprana, tal vez Alzheimer. Y esto solo va a empeorar. Hubo un largo silencio. Luego Marcos volvió a hablar, con voz más débil que antes. Pero, ¿y si te equivocas? ¿Y si solo se está adaptando a la ausencia de mamá? Cariño, dijo Jessica, y casi pude escucharla acariciándole el brazo. Sé que esto es difícil, pero tenemos que pensar en nuestro futuro. ¿Qué pasará cuando queramos formar una familia? ¿De verdad quieres que nuestros hijos crezcan cerca de alguien que es mentalmente inestable? ¿Nuestros hijos? Estaban planeando tener hijos, y Jessica se estaba asegurando de que yo no fuera parte de ese panorama. El lugar que encontré es realmente muy agradable, continuó. Se llama Villa Atardecer y se especializan en casos como el de tu padre. La tarifa mensual es de solo $3,000, lo cual, honestamente, no es tanto considerando lo que ahorraremos en comida y servicios públicos cuando él no esté. $3,000 al mes. Planeaban enviarme a una residencia y de alguna manera esperaban pagarlo con los supuestos ingresos del exitoso negocio de Marcos. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan devastadora. Ya hablé con el doctor Martínez para iniciar los trámites, añadió Jessica. Dijo que con la documentación adecuada, probablemente podríamos tener a tu padre ingresado en un mes. Mis piernas casi cedieron. No solo planeaban deshacerse de mí, planeaban hacerme declarar mentalmente incompetente e institucionalizarme contra mi voluntad. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en mi habitación del sótano, mirando al techo e intentando procesar lo que había descubierto. Jessica no había sido cruel solo por crueldad. Cada humillación, cada desprecio, cada vez que me había tratado como personal contratado, había estado construyendo el camino hacia este momento. Me quería fuera, y había convencido a mi hijo de que era por mi propio bien, pero lo que Jessica no sabía era que yo había estado llevando un registro detallado de todo. Cada pago que había hecho en su nombre, cada factura que había cubierto, cada gasto que había absorbido. Tenía estados de cuenta bancarios, cheques cancelados y documentación que se remontaba a 3 años atrás. Más importante aún, tenía la escritura de la casa. La escritura real con mi nombre como único propietario. Jessica pensaba que estaba jugando ajedrez mientras yo jugaba damas. No tenía idea de que yo había estado observando, aprendiendo y preparándome para exactamente este tipo de traición. A la mañana siguiente hice una llamada telefónica a mi abogado, Harold Brennan. Nos conocíamos desde hacía 20 años, y él había llevado la herencia de Margarita. Harold, dije, manteniendo la voz baja, necesito verte lo antes posible y necesito que me prepares algunos documentos. ¿Qué tipo de documentos, Carlos? Miré a mi alrededor, a la casa que todos creían que pertenecía a mi hijo, pensé en los nietos a los que les habían enseñado a temerme y sentí que algo frío y decidido se instalaba en mi pecho. Del tipo que le recordarán a ciertas personas exactamente con quién se están metiendo. Era hora de dejar de ser la víctima y empezar a ser el hombre que tenía todo el poder. Jessica quería jugar. Muy bien, pero estaba... La oficina de Harold Brennan no había cambiado mucho en los 20 años que llevaba de conocerlo. El mismo escritorio de caoba, los mismos libros de leyes encuadernados en cuero alineando las paredes, el mismo olor reconfortante a papel viejo y café. Pero al sentarme frente a él esa mañana de viernes, me sentí como una persona completamente diferente al hombre que había cruzado esas puertas por primera vez. Carlos, dijo Harold, acomodándose los lentes de lectura mientras revisaba los documentos que le había llevado. Ven, tengo que preguntar,
¿Estás absolutamente seguro de este curso de acción? Me recliné en la silla familiar y consideré su pregunta. ¿Estaba seguro? 3 semanas atrás. Habría dicho que no. 3 semanas atrás, todavía me aferraba a la esperanza de que mi familia pudiera recordar que yo era más que solo mano de obra gratuita. Pero eso fue antes de enterarme del plan de Jessica para hacerme declarar incompetente y enviarme a Villa Atardecer. Harold, en tu opinión profesional, ¿qué pasaría si alguien intentara hacer declarar a un adulto competente como mentalmente incapaz para su propio beneficio financiero? Él arqueó una ceja. Eso constituiría abuso de confianza a un adulto mayor, potencialmente fraude y, dependiendo de las circunstancias, podría resultar en cargos penales. Y si esa misma persona estuviera viviendo en una casa que no le pertenece, gastando dinero que no ganó, todo mientras aísla sistemáticamente al verdadero dueño de su familia. Harold dejó sus lentes y me miró directamente. Carlos, ¿qué está pasando exactamente en esa casa? Le conté todo. Los arreglos financieros que había ocultado, el trato de Jessica hacia mí, las mentiras que les había dicho a los nietos y, lo más importante, su plan para institucionalizarme. La expresión de Harold se volvió más sombría con cada detalle. ¿Me estás diciendo que eres el dueño absoluto de la casa? ¿Has estado financiando todo su estilo de vida y ellos planean recluirte? Preguntó. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Se quedó callado por un largo momento. Luego abrió el cajón de su escritorio y sacó. ¿Qué quieres hacer al respecto? Esa era la pregunta, ¿no? Podría haber revelado la verdad simplemente, mostrarles los reflex financieros. Pero después de meses de humillación, después de enterarme de que mi propio hijo era cómplice en el plan para recluirme, quería algo más. Quiero que entiendan lo que realmente han perdido. Dije, no solo el dinero, sino al hombre que decidieron desechar. Harold asintió lentamente. Puedo trabajar con eso. El plan que desarrollamos era elegante en su simplicidad. Primero, transferiríamos discretamente la escritura de la casa a un fideicomiso conmigo como único beneficiario, haciendo imposible que alguien reclamara la propiedad o tomara decisiones sobre ella sin mi consentimiento. Luego, retiraríamos sistemáticamente mi apoyo financiero de una manera que pareciera deberse a circunstancias externas y no a mi acción directa. La belleza de este enfoque, explicó Harold, es que les da la oportunidad de mostrar su verdadero carácter. Cuando piensen que no tienes poder, ni recursos, ni opciones, ¿cómo te tratarán entonces? Era una prueba de la que no estaba seguro de querer la respuesta, pero sabía que necesitaba conocerla. La primera fase comenzó el lunes siguiente. Llamé a mi banco e instruí suspender todos los pagos automáticos relacionados con los gastos de Marcos y Jessica. No más pagos de hipoteca, mensualidades de autos ni facturas de tarjetas de crédito. Las cuentas simplemente parecerían no tener fondos suficientes. En menos de 48 horas comenzaron a llegar los primeros avisos. Estaba en la cocina el miércoles por la mañana cuando llegó el correo. Jessica arrebató la pila antes de que yo pudiera verla, pero su rostro palideció mientras pasaba los sobres. Marcos llamó, con voz aguda por el pánico. Necesitamos hablar ahora. Desaparecieron en su habitación y pude escuchar el susurro urgente de su conversación a través de las paredes. Unos minutos más tarde, Marcos salió con aspecto confundido y preocupado. Papá, dijo, encontrándome en la cocina. ¿De casualidad viste el correo hoy? No, respondí, continuando con la tarea de picar verduras para la cena. ¿Por qué? Tenemos algunos problemas con nuestro banco. Al parecer, ha habido algún tipo de error informático con nuestros pagos automáticos. Error informático. Tenía que admirar la capacidad de Jessica para convertir incluso los avisos bancarios en algo que no fuera su culpa. Eso suena frustrante, dije con neutralidad. Sí, bueno, lo solucionaremos, pero Marcos no parecía seguro. Mientras tanto, las cosas podrían estar un poco difíciles por aquí. Es posible que tengamos que recortar algunos gastos. Levanté la vista de mis verduras. ¿Qué tipo de gastos? Marcos se removió con incomodidad. Bueno, cosas como comida, servicios públicos, ese tipo de cosas. Nada grave, solo temporal. La implicación era clara. Se esperaba que yo contribuyera financieramente para cubrir su déficit temporal. Bonsa, si había tenido alguna duda sobre sus verdaderos sentimientos hacia mí,
Esta conversación la eliminó. En el momento en que enfrentaron presión financiera, su primer instinto fue extraer dinero del mayordomo. Del pecado. Entiendo, dije simplemente, y luego regresé a mi cocina. Durante la semana siguiente llegaron más avisos. La compañía de la hipoteca, los 2 proveedores de préstamos para autos y varias compañías de tarjetas de crédito. El pánico de Jessica se hacía más evidente cada día. Aunque intentaba ocultarlo detrás de llamadas telefónicas, cada vez más frenéticas al banco. Esto es ridículo, la escuché decirle a alguien, probablemente a su madre. Nunca hemos fallado en un pago en nuestra vida. Debe haber algún tipo de error en el sistema, pero los registros del banco eran correctos. No había ningún error. Simplemente no entraba dinero de las cuentas que yo había estado financiando. Para el viernes, la máscara de Jessica empezaba a caer. Me gritaba por cosas insignificantes. Dejar un vaso de agua en la encimera, no doblar las toallas exactamente como ella prefería. Cuando no reaccionaba a su creciente hostilidad, parecía frustrarse aún más. Esa noche, escuché otra conversación entre ella y Marco. No podemos seguir fingiendo que esto es un error bancario, decía Marcos. Estas son facturas reales y no tenemos el dinero para pagarlas. Bueno, ¿qué sugieres? La voz de Jessica estaba más tensa de lo que jamás la había escuchado. ¿Pedirle un préstamo a tu padre? Ha estado viviendo aquí gratis durante 2 años. Debería estar ayudándonos de todos modos. No puedo pedirle dinero a mi papá Jess. Vive de un ingreso fijo. ¿Ingreso fijo? Si tan solo supiera. ¿Entonces qué? La voz de Jessica se elevaba ahora. ¿Quieres perder la casa, los autos, todo por lo que hemos trabajado? Tal vez podríamos refinanciar, o yo podría conseguir más clientes. Marcos, no estás escuchando. Necesitamos efectivo ya, hoy mismo. Y tu padre es la única opción que tenemos. Hubo un largo silencio. Luego Marcos volvió a hablar, con voz renuente. ¿Cuánto crees que deberíamos pedirle? Empieza con poco, tal vez $5,000. Dile que es solo temporal. Que se los pagaremos tan pronto como el banco solucione este problema. $5,000. Querían que les prestara $5,000 para cubrir facturas que yo había estado pagando todo el tiempo. La audacia era casi impresionante, pero la parte más reveladora de la conversación fue lo que vino después. ¿Y si dice que no?, preguntó Marcos. La risa de Jessica fue fría y calculadora. No dirá que no. ¿A dónde más va a ir? Necesita más de lo que nosotros lo necesitamos a él. ¿A dónde más iba a ir? Como si fuera un perro callejero que habían recogido por lástima. Además, continuó ella, si no ayuda, siempre podemos seguir adelante con el plan de Villa Atardecer. El doctor Martínez dijo que los papeles están casi listos. Mis manos se cerraron en puños. Planeaban usar mi internamiento como palanca para extorsionarme. A la mañana siguiente, Marcos se acercó a mí con la petición, exactamente como Jessica lo había instruido. Su actitud era incómoda, de disculpa, pero había una suposición subyacente de que yo accedería. Papá, detesto pedir esto, pero estamos en un aprieto temporal. Solo hasta que resolvamos esta situación bancaria, ¿podrías prestarnos algo de dinero? Miré a mi hijo, a este hombre al que había criado, apoyado y amado incondicionalmente, y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. ¿Cuánto dinero?, pregunté. $5,000. Sé que es mucho, pero no lo pediríamos si tuviéramos otra opción. Fingí considerarlo, observando cómo la esperanza y la desesperación se cruzaban en sus facciones. Lo siento, Marcos, dije finalmente. No tengo esa cantidad de dinero disponible. Su rostro decayó. ¿Estás seguro? Tal vez podrías revisar tus ahorros. Hijo, vivo del seguro social y de la pequeña pensión que me queda. $5,000 bien podrían ser 50,000. Era una mentira, por supuesto, pero Marcos no lo sabía. Asintió, intentando ocultar su decepción. Entiendo. No perdía nada con preguntar, pero pude ver en sus ojos que no entendía. No realmente. Ya estaba pensando en cómo explicarle a Jessica que su plan había fallado. Esa tarde, los escuché discutir de nuevo. Dijo que no, la voz de Jessica era de incredulidad. No tiene el dinero, Jess. No podemos pedirle a alguien algo que no tiene. Solo está siendo egoísta después de todo lo que hemos hecho por él. Todo lo que habían hecho por mí. La mujer que había estado planeando institucionalizarme estaba molesta porque yo no financiaba su estilo. Tal vez deberíamos reconsiderar la opción de Villa Atardecer, continuó ella.
Si no va a contribuir financieramente, ¿qué sentido tiene tenerlo aquí? Marcos se quedó callado por un largo momento. Luego, con una voz tan baja que tuve que esforzarme para escucharla, dijo, tal vez tengas razón. Tal vez tengas razón. Mi propio hijo acababa de aceptar que yo debía ser enviado a una institución porque no les daba dinero que supuestamente no tenía. Esa noche llamé a Harold de nuevo. ¿Cómo va el experimento? Preguntó. Más o menos como esperaba, respondí. Pidieron dinero y, cuando dije que no, empezaron a discutir la institucionalización como castigo. Dios, Carlos, lo siento. No lo sientas. Esto es exactamente lo que necesitaba saber. ¿Cuál es la sincefase? Ya. Miré a mi alrededor, a la habitación del sótano a la que había sido relegado, pensé en los nietos a los que les habían enseñado a temerme y tomé mi decisión. Es hora de mostrarles quién es el verdadero dueño de esta casa. La confrontación llegó antes de lo que esperaba. Había planeado dejarlos sufrir en su crisis financiera una semana más, tal vez 2, antes de revelar la verdad, pero Jessica me obligó a actuar. Fue un martes por la mañana, cuando la escuché al teléfono, con el doctor Martínez discutiendo mi deterioro mental y la urgencia de ingresarme en Villa Atardecer antes de que me convirtiera en un peligro para mí mismo o para los demás. ¿Un peligro para mí mismo o para los demás? La mujer realmente estaba construyendo un caso para un internamiento psiquiátrico de emergencia. Sí, doctor, decía, adoptando ese tono empalagoso y preocupado que se usaba cuando manipulaba a la gente. Ha estado cada vez más agitado desde que le hablamos de nuestros problemas financieros. Ayer, de hecho, se rió cuando Marcos le explicó que podríamos perder la casa. Fue muy perturbador. Me había reído, pero no por las razones que ella implicaba. La idea de que pudieran perder una casa que nunca les había pertenecido en primer lugar era genuinamente divertida. Por supuesto, me preocupa la seguridad de todos, continuó ella. Por eso creo que la opción de ingreso de emergencia podría ser nuestra mejor alternativa. ¿Qué tan rápido podríamos trasladarlo? ¿Ingreso de emergencia? Querían hacerme recluir en cuestión de días, no de semanas. Había escuchado suficiente. Era hora de terminar con esta farsa. Esa noche, les pedí a Marcos y a Jessica que me acompañaran en la sala para una reunión familiar. Y intercambiaron miradas, probablemente asumiendo que iba a ofrecerles dinero o a disculparme por mi comportamiento reciente. Hay algo que necesito discutir con ambos, dije, acomodándome en el sillón que siempre había sido mío, aunque ellos nunca lo habían reconocido. Jessica se sentó en el borde del sofá, con un lenguaje corporal que sugería que estaba lista para huir si yo me alteraba. Marcos se sentó a su lado, con aspecto cansado y derrotado. Sé que han estado teniendo dificultades financieras. Comencé. Marcos se enderezó ligeramente. Papá, si esto es por el préstamo que te pedimos, no es por el préstamo. Mantuve mi voz tranquila, pausada. Es sobre algo mucho más importante que $5,000. Jessica cruzó los brazos. Carlos, si vas a darnos un sermón sobre responsabilidad financiera, les voy a decir la verdad, interrumpí. Algo que debía hacer hace mucho tiempo. Metí la mano en la carpeta que había colocado al lado de mi silla y saqué el primer documento. La escritura de la casa con mi nombre claramente registrado como único propietario. Esta es la escritura de esta casa, dije, colocándola sobre la mesa de centro entre nosotros. Como pueden ver, mi nombre está en ella, únicamente mi nombre. Marcos se inclinó hacia adelante, entornando los ojos para leer el documento. No entiendo. Dijiste que nos habías transferido la casa. No, Marcos. Dije que era una herencia anticipada. Nunca dije que realmente hubiera transferido la propiedad. El rostro de Jessica empezaba a palidecer. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que soy el dueño absoluto de esta casa. Han estado viviendo en mi propiedad durante 3 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Casi podía ver los engranajes girar en sus mentes mientras intentaban procesar esta información. Pero los pagos de la hipoteca, comenzó Marcos. No hay pagos de hipoteca. Saqué el siguiente juego de documentos. Compré esta casa en efectivo, $1.2 millones para ser exactos. A Jessica se le abrió la boca. Eso es imposible. Tú no tienes esa cantidad de dinero. Sonreí sacando mi estado de cuenta bancario más reciente. De hecho, sí lo tengo. Esta es solo una de mis cuentas. Tengo varias otras. El número al final del estado de cuenta hizo que Jessica ahogara un grito.
$3.7 millones en esa cuenta sola. Como verán, continué, disfrutando de sus expresiones de asombro. Cuando su madre murió, me dejó muy bien provisto. Combinado con la venta de mi negocio y algunas inversiones acertadas a lo largo de los años, he estado muy cómodo financieramente. Marcos miraba los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Pero ¿por qué? ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque quería ayudarlos sin dañar tu orgullo. Pensé que si los apoyaba discretamente, de forma anónima, podrían encontrar el rumbo y volverse verdaderamente independientes. Saqué el siguiente grupo papeles: estados de cuenta bancarios, cheques cancelados, confirmaciones de pago. Estos muestran cada pago que he hecho en su nombre durante los últimos 3 años. La hipoteca que no existe, los pagos de sus autos, tarjetas de crédito, seguros, servicios públicos, incluso sus cuentas de supermercado. Todo lo que pensaban que provenía del exitoso negocio de Marcos, en realidad provenía de mí. Jessica estaba hiperventilando ahora. Esto no puede ser real. Marcos, dime que esto no es real. Pero Marcos estaba demasiado ocupado sumando los números en su cabeza. $8,000 al mes, susurró. Durante 3 años, eso es casi $300,000. $300,000, completé por él. Pesos más, pesos menos, por ocasiones especiales y emergencias. Jessica se levantó abruptamente, con las manos temblando. ¿Por qué nos estás diciendo esto ahora? La miré directamente, dejando que viera todo el peso de mi conocimiento en mis ojos. Porque escuché tu conversación con el doctor Martínez sobre hacerme ingresar y ya atardece. El color desapareció por completo de su rostro. ¿Pensaron que me estaba convirtiendo en una carga? Continué. Pensaron que estaba confundido, tal vez desarrollando demencia. Decidieron que la mejor solución era hacerme declarar incompetente y enviarme a una institución. La cabeza de Marcos se levantó de golpe. Papá, eso no, nosotros no estábamos... Marcos, escuché cada palabra. Ambos discutiendo cuánto dinero ahorrarían en comida y servicios públicos cuando yo no estuviera. Jessica investigando instalaciones y hablando sobre... Jessica se desplomó de nuevo en el sofá, con una respiración superficial y rápida. La parte realmente extraordinaria, dije, con voz cada vez más fría, es que planeaban pagar mi internamiento con el dinero que yo mismo les estaba proporcionando. Iban a usar mis propios fondos para encerrarme. Marcos hundió el rostro en sus manos. Oh Dios, papá, lo siento mucho, yo no sabía. ¿Pensaste qué, hijo? ¿Que tu negocio de repente se había vuelto sumamente exitoso? ¿Que mágicamente habías desarrollado la capacidad de costear un estilo de vida que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un año? Confié en Jessica, dijo débilmente. Ella maneja todas las finanzas. Me giré hacia Jessica, quien me miraba con algo parecido al odio. Y tú, Jessica, sabías que no éramos parientes de sangre, así que tal vez pensaste que eso te daba licencia para tratarme como quisieras. Pero olvidaste algo importante. ¿Qué? Susurró. Marcos es mi hijo. Todo lo que les he estado dando, se los he dado porque lo amo. Pero el amor no es incondicional cuando se responde con traición. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia los jardines que había estado manteniendo como parte de mis tareas de mayordomo. Quiero que ambos entiendan algo, dije sin darme la vuelta. Cada comodidad que han disfrutado, cada lujo que han dado por sentado, cada aspecto de la vida que han construido aquí, existe porque yo permití que existiera. Jessica recuperó la voz. No puedes simplemente dejarnos sin nada. Tenemos derechos. Me giré de nuevo para enfrentarlos. Y debí de lucir diferente de alguna manera, porque ambos se encogieron. ¿Derechos? Repetí. ¿Qué derechos creen que tienen sobre mi dinero, sobre mi casa, sobre mi apoyo? Somos familia, dijo Marcos desesperadamente. ¿Lo somos? Pregunté. Porque la familia no intenta recluirse mutuamente en instituciones. La familia no se humilla frente a los invitados. La familia no envenena a los niños contra sus abuelos. Marcos parecía confundido. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu hermana por qué Emma y Mateo me tienen miedo ahora. Pregúntale qué les dijo Jessica sobre su abuelo. El rostro de Jessica se puso blanco. Había olvidado esa crueldad en particular. Les dijiste que yo era solo un empleado. Continué. Los convenciste de que yo era un anciano confundido que podría intentar engañarlos para hacerles creer que era su abuelo.
Marcos se giró para mirar a su esposa, con el horror asomando en sus ojos. ¿Dijiste qué? Los estaba protegiendo, dijo Jessica débilmente. Pensé que se estaba volviendo inestable. Me estabas aislando, corregí, eliminando sistemáticamente cada relación que me importaba. Y tú, miré a Marcos, dejaste que lo hiciera. La habitación volvió a quedar en silencio. Afuera, un vecino podaba su césped. El sonido de la vida suburbana normal continuaba mientras nuestra familia implosionaba. Así que esto es lo que va a pasar, dije, regresando a mi silla. Mañana por la mañana me reuniré con mi abogado para discutir su situación de vivienda. La respiración de Jessica se volvió aún más dificultosa. No puedes echarnos. Pelearemos esto. ¿Con qué dinero? Pregunté. Sus tarjetas de crédito están al límite. Sus cuentas bancarias están vacías y no tienen ingresos significativos. ¿Con qué exactamente van a pelear? Marcos me miró, con los ojos rojos por las lágrimas. Papá, por favor. Sé que nos equivocamos, pero podemos arreglar esto. Podemos enmendarlo. ¿Pueden? Pregunté. ¿Qué? ¿Puedes devolverme los 3 años que pasé siendo tratado como personal de servicio en mi propia casa? ¿Puedes deshacer el daño que le has hecho a mi relación con mis nietos? ¿Puedes borrar la humillación de ser llamado simplemente el mayordomo frente a 35 personas? No tuvo respuesta para eso. La parte más triste, dije, recogiendo mis documentos, es que todo esto se pudo haber evitado. Si me hubieran tratado con una dignidad humana básica, si hubieras recordado que yo era tu padre en lugar de tu sirviente, habríamos podido ser una familia de verdad. Me levanté para irme, luego me detuve en el umbral. Oh, y Jessica, tal vez quieras llamar al doctor Martínez y cancelar esos papeles de internamiento de emergencia. ¿Oren? Resulta que yo no soy el que ha perdido el contacto con la realidad. Mientras caminaba hacia las escaleras del sótano, pude escuchar a Jessica comenzar a llorar. No eran lágrimas de remordimiento o culpa, sino los sollozos de rabia y frustración de alguien cuyos planes, cuidadosamente trazados, se acaban de desmoronar a su alrededor. Mañana discutiríamos los términos de su permanencia en mi casa. ¿Sí? Pero esta noche, por primera vez en 3 años, se irían a dormir sabiendo exactamente quién tenía todo el poder. Y por primera vez en 3 años, yo dormiría en paz. A la mañana siguiente me desperté a las 6. Como lo había hecho cada día durante los últimos 3 años. Pero esta vez, en lugar de ir a la cocina a preparar el desayuno para Marcos y Jessica, me preparé una sola taza de café y me senté a la mesa a leer el periódico. Cuando Jessica bajó a las 7:30, esperando encontrar el desayuno listo, se detuvo en seco al verme allí sentado con mi café y mi periódico. ¿Dónde está el desayuno?, preguntó, con la voz aún ronca de haber llorado la noche anterior. Levanté la vista de la sección de deportes. Lo siento, ¿me pediste que preparara el desayuno? Ella parpadeó, claramente confundida. Siempre haces el desayuno. Siempre hacía el desayuno cuando fingía ser tu mayordomo, corregí. Pero, como establecimos anoche, en realidad soy el dueño de la casa, y los dueños de casa no suelen cocinar para sus inquilinos. La palabra inquilinos la golpeó como una bofetada. ¿Inquilinos? Bueno, ¿cómo llamarías a las personas que viven en la casa de alguien más sin pagar renta? Marcos apareció en el umbral, luciendo como si no hubiera dormido nada. Papá, necesitamos hablar. De acuerdo, dije, doblando mi periódico. Harold estará aquí a las 10 para discutir su contrato de arrendamiento. ¿Contrato de arrendamiento? La voz de Marcos se quebró ligeramente. No pensarás que pueden seguir viviendo aquí gratis, ¿verdad? No después de todo lo que ha pasado. Ñask, Jessica se desplomó en una silla. Esto es una locura. Ayer éramos una familia y ahora nos tratas como extraños. Ayer planeaban ingresarme en una clínica psiquiátrica. Respondí. Hoy vamos a establecer algunos límites que debieron existir desde el principio. Cuando Harold llegó puntualmente a las 10, llevaba un maletín lleno de documentos legales y la expresión de un hombre que desaprobaba por completo lo que mi familia me había hecho. Buenos días, Marcos. Jessica, dijo formalmente, colocando su maletín sobre la mesa del comedor. Tengo entendido que necesitamos aclarar algunos arreglos de vivienda. Jessica miró a Marcos con desesperación, pero él parecía paralizado por la magnitud de la situación. Permítanme explicarles cómo están las cosas legalmente, continuó Harold, abriendo su maletín.
Carlos es el dueño absoluto de esta casa. Ustedes han estado viviendo aquí como invitados durante 3 años, tiempo durante el cual Carlos también ha subsidiado todo su estilo de vida por una suma de casi $300,000. Sacó una carpeta gruesa. Desafortunadamente, no existe ningún marco legal que obligue a Carlos a seguir apoyándolos, especialmente dados los acontecimientos recientes. ¿Qué acontecimientos recientes?, preguntó Jessica, aunque claramente temía la respuesta. Harold consultó sus notas. Bueno, está el asunto de su consulta con el doctor Martínez para hacer declarar a Carlos mentalmente incompetente. También está la alienación sistemática de Carlos de sus nietos. Y, por supuesto, la humillación pública en la cena de acción de gracias. Marcos se encogió. Harold, tienes que entender que no sabíamos sobre los arreglos financieros. Pensábamos. Lo que pensaran, interrumpió Harold, es irrelevante para la realidad legal. La pregunta ahora es si Carlos está dispuesto a permitirles seguir residiendo en su hogar y, de ser así, bajo qué condiciones. Me recliné en mi silla, observando el rostro desesperado de mi hijo. He pensado mucho en esto, dije, y he decidido que estoy dispuesto a dejar que se queden bajo ciertas condiciones. El alivio inundó las facciones de Marcos. Gracias, papá. Las condiciones que quieras nosotros. Aún no las has escuchado, advertí. Harold sacó un contrato de arrendamiento que había preparado. Primero, pagarán la renta a precio de mercado por esta propiedad. Dada la ubicación y los metros cuadrados, eso es $4,500 al mes. Jessica ahogó un grito. No podemos pagar eso. Entonces tendrán que buscar un lugar que puedan pagar, dije simplemente. O tendrán que descifrar cómo aumentar sus ingresos. Segundo, continuó Harold, todos los servicios públicos, alimentos y gastos del hogar son responsabilidad de ustedes. Carlos ya no subsidiará ningún aspecto de su estilo de vida. Tercero, serán responsables de su propio transporte. Carlos reclamará los vehículos por los que ha estado pagando. Marcos parecía desolado. Papá, ¿cómo se supone que iremos a trabajar? De la misma manera que lo hacen millones de personas más. Respondí. Compren sus propios autos, usen el transporte público o caminen. Ese ya no es mi problema a resolver. Cuarto, continuó Harold. No habrá más intentos de hacer declarar a Carlos mentalmente incompetente o de ingresarlo en ninguna institución. Cualquier acción de ese tipo resultará en un desalojo inmediato y posibles cargos penales por abuso a un adulto mayor. Las manos de Jessica temblaban ahora. Esto es una extorsión. No, dijo Harold con calma. Extorsión es lo que ustedes intentaron cuando planearon usar el internamiento de Carlos como palanca para controlar sus bienes. Esto es simplemente un arrendador estableciendo condiciones razonables para sus inquilinos. Quinto, dije, tomando la palabra de Harold. Jessica se disculpará públicamente por su comportamiento en acción de gracias. No solo conmigo, sino con todos los que lo presenciaron. El rostro de Jessica se puso rojo. No voy a humillarme solo para satisfacer tu ego. Entonces no vivirás aquí más. Dije. Es tu elección. Sexto, continuó Harold. El contacto con los nietos se restablecerá de inmediato. Jessica llamará a Linda hoy mismo y le explicará que hubo un malentendido sobre el papel de Carlos en la familia. Y finalmente, dije, poniéndome de pie, quiero dejar algo absolutamente claro. No soy su mayordomo, su empleado ni su sirviente. Soy el dueño de esta casa y el padre de Marcos. Me tratarán con el respeto que ambas posiciones merecen. O buscarán otro lugar donde vivir. La habitación quedó en silencio por un largo momento. Jessica lloraba de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de rabia y frustración en lugar de tristeza. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Marcos en voz baja. El arrendamiento comienza hoy, dijo Harold. El primer mes de renta se debe de inmediato, junto con un depósito de seguridad de $4,500, por lo que necesitarán $9,000 antes del cierre de operaciones de hoy. Jessica se rió con amargura. No tenemos $9,000. No tenemos ni 900. Entonces sugiero que empiecen a hacer algunas llamadas telefónicas. Dije, tal vez los padres de Jessica estén dispuestos a ayudar, o podrían vender algo de esa ropa cara y joyería que han acumulado durante los últimos 3 años. Marcos me miró suplicante. Papá, seguro podemos acordar algún tipo de plan de pago. Hijo, he sido tu plan de pago durante 3 años.
Es hora de que te sostengas por ti mismo. Harold cerró su maletín. Les daré 24 horas para conseguir el dinero y firmar el contrato. Si no pueden cumplir con estas condiciones, Carlos comenzará el proceso de desalojo. Después de que Harold se fue, subí a empacar mis pertenencias. Me mudaba del sótano a la habitación principal, donde pertenecía. Marcos y Jessica podían quedarse con el sótano si querían permanecer aquí. Mientras doblaba la ropa, Marcos apareció en el umbral. Papá, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo siento. Sé que eso no es suficiente, pero necesito que sepas que lo siento. Miré a mi hijo, a este hombre al que había criado, amado y apoyado, e intenté encontrar algún rastro del niño que solía ser. ¿Lo sientes porque finalmente entiendes lo que me hiciste? Pregunté. ¿O lo sientes porque te atraparon? Se quedó callado por un largo momento. Ambas cosas, creo, pero sobre todo la primera. Y Jessica, ella también lo siente. Los hombros de Marcos se desplomaron. Jessica está furiosa. Piensa que nos has estado manipulando, tendiéndonos una trampa para este momento. ¿Tú qué piensas? Pienso, dijo Marcos lentamente. Pienso que dejé de verte como mi padre en algún punto del camino. Dejé que Jessica me convenciera de que era solo, no lo sé, una carga que teníamos que manejar, y me avergüenzo de eso. Era más honestidad de la que había escuchado de él en años. ¿Qué hay del plan de la residencia? Pregunté. ¿Realmente ibas a dejar que me recluyera? El rostro de Marcos se descompuso. Tenía miedo, papá. Jessica dijo que estabas empeorando, que podrías hacerte daño a ti mismo o a alguien más. Pensé que te estaba protegiendo. Encerrándome. Ya veo lo equivocado que estaba. Veo lo equivocado que estuvo todo. Terminé de empacar mi ropa y me giré para mirarlo de frente. Marcos, quiero creer que lo sientes de verdad, pero las disculpas sin un cambio son solo palabras. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quiero que elijas? Dije. Entre la vida que Jessica te ha convencido que mereces y la familia que realmente tienes, porque ya no puedes tener ambas. 3 horas más tarde, observé desde la ventana de la sala cómo Jessica subía maletas a un taxi. Había llamado a sus padres, quienes aceptaron dejarla volver a casa mientras resolvía las cosas. La disculpa pública que exigí fue aparentemente un límite que no estuvo dispuesta a cruzar. Marcos se quedó, firmó el contrato, pidió dinero prestado a su hermana Linda para el primer mes de renta y el depósito, y trasladó sus pertenencias a la habitación del sótano que yo había desocupado. Esa noche, nos sentamos juntos en la cocina por primera vez en años, no como dueño y mayordomo, sino como padre e hijo. No sé si pueda permitirme seguir viviendo aquí a largo plazo, admitió Marcos. $4,500 al mes es más de lo que mi negocio realmente produce. Entonces tendrás que construir un negocio real, dije. No uno que exista solo en la imaginación de Jessica. Él asintió. Ya he comenzado. Tengo 3 clientes legítimos y estoy trabajando para conseguir más. Bien. Nos sentamos en un cómodo silencio por un rato, adaptándonos a esta nueva dinámica. Papá, dijo Marcos finalmente, dime, ¿estaría bien si llamo a Linda y le pido que traiga a los niños este fin de semana? Creo que hay algunas cosas que necesito explicarles sobre su abuelo. Sonreí por primera vez en meses. Me gustaría mucho eso. 6 meses después, Marcos había convertido su negocio de consultoría en algo genuinamente rentable. Pagaba su renta a tiempo, cubría sus propios gastos y reconstruía lentamente la relación que había dañado con sus hijos. Jessica había solicitado el divorcio y vivía con sus padres en otro estado. Según Linda, le decía a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar que yo era un anciano manipulador que había destruido su matrimonio por despecho. Tal vez tenía razón sobre la parte de la destrucción, pero a veces las cosas tienen que ser derribadas por completo antes de que puedan ser reconstruidas adecuadamente. La casa se sentía como un hogar de nuevo. Marcos y Ímero cenábamos juntos la mayoría de las noches, y Emma y Mateo nos visitaban cada 2 fines de semana. Superaron su miedo hacia mí rápidamente. ¿Sabes que Marcos les explicó que su abuelo no era un empleado confundido, sino en realidad el hombre dueño de la casa y que los amaba mucho? Nunca regresé a ser su mayordomo. En su lugar, tomé mi lugar como el patriarca de la familia. El papel que debía haber reclamado desde el principio. Y aunque el apoyo financiero que proporcionaba era mucho más limitado que antes,
Se daba libremente y con pleno conocimiento de lo que representaba. La mejor parte fue ver a Marcos convertirse en el hombre que siempre supe que podía ser. Despojado de la manipulación de Jessica y obligado a valerse por sí mismo, había encontrado una fuerza y una dignidad que no había visto en él en años. Algunas personas podrían decir que fui demasiado severo, que debí simplemente perdonar y olvidar. Pero el respeto no es algo que puedas regalarte a ti mismo. Se tiene que ganar. Y a veces las personas que más te aman necesitan aprender las lecciones más difíciles. Pasé 3 años siendo invisible en mi propia casa. Ahora, finalmente estaba exactamente donde pertenecía,